Buenas noches, mi nombre es Leslie Pérez, el número de mi matrícula es 25001850 y en este video les voy a presentar el reto 5, el cual lleva el título de aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles e internacionales, correspondientes al módulo de sociedades y contratos mercantiles de la licenciatura en Derecho a cargo del asesor educativo Efraín Hernández González. Este caso que nos proporcionan para el análisis es llamado Caminemos Juntos, el cual es ubicado en España, el cual celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto fue adquirir una caja material quirúrgico, 10 camas de hospital y 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas. La negociación se hizo por correos electrónicos y el contrato se firmó el 30 de enero del 2020. El precio fue de 2 millones de pesos y la entrega debía realizarse en máximo 3 meses. Sin embargo, la mercancía llegó hasta el mes de junio del año 2020 y además no coincidió completamente con lo pactado. Esto se recibió en una caja de abatelenguas y aplicadores que no se había pedido. Solo 4 máquinas de oxígeno y 3 camas tenían embalaje defectuoso. Vamos a realizar el análisis jurídico en cuanto a qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes. En este caso, las partes celebraron un contrato mercantil de compraventa internacional de mercaderías. Esta es una compraventa porque por una parte el laboratorio Collins & Phillips se obligó a entregar bienes determinados. Es mercantil porque el acuerdo se relaciona con actos de comercio y con la circulación de bienes dentro de una operación económica. Además, es internacional porque el vendedor y el comprador tienen establecimientos en estados distintos. En este caso estamos hablando de España y Nueva Zelanda. Este contrato se puede considerar de carácter internacional. Con base en el análisis que realicé, sí, este contrato puede ser internacional porque las partes tienen sus establecimientos en países diferentes, en ubicaciones. La Convención de las Naciones Unidas menciona que es sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Estos son conocidos como el CICS o la Convención de 1980. En el artículo primero se aplica a contratos de compraventa de mercaderías entre partes cuyos establecimientos se encuentran en estados diferentes, en este caso pues son países. Cuando estos estados sean contratantes, y en este caso estamos hablando de España y de Nueva Zelanda, y estos países, estos estados forman parte del CICS, por lo que el caso encaja perfectamente en el supuesto de que es un contrato de compraventa internacional. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificamos en este análisis? Se identificó un contrato de compraventa internacional celebrado por medios electrónicos, ya que las negociaciones se realizaron mediante intercambio de correos electrónicos y el contrato se culminó o se firmó con una firma electrónica, es decir, no fue de manera presencial. En este sentido, no se dejó existir un contrato por haberse formado mediante mensajes de datos o medios digitales. El sustento para este tipo de contratos es la ley del modelo sobre el comercio electrónico. Esto reconoce la validez del uso de mensajes de datos en operaciones comerciales. De este modo, es el soporte electrónico que no debe ser un obstáculo para reconocer la existencia del consentimiento, siempre que sea posible identificar a las partes y conservar la integridad del acuerdo. Por eso es que existe la firma electrónica. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? En este caso, el laboratorio como vendedor tenía la obligación principal de entregar la mercancía pactada en cuanto a cantidad, calidad, tipo, embalaje y plazos acordados. En términos del CICS, el vendedor debe entregar las mercaderías, transmitir la propiedad y entregar los documentos relacionados con ellos. También deben de asegurarse de que los bienes sean conformes al contrato, es decir, que corresponda a todo lo solicitado y que se encuentre adecuadamente embalados. Por su parte, el hospital como comprador tiene la obligación de pagar el precio convenido de 2 millones de pesos y recibir la mercancía
cuando fuera entregada conforme al contrato. Se tenía que revisar los bienes y comunicar oportunamente las inconformidades detectadas, en este caso pues la forma en la que llegaron los productos o bien que no llegaron de manera completa. Las partes no señalaron la legislación aplicable. ¿Cuál es la que debemos aplicar en este caso o en este análisis? En este caso, al no existir una cláusula de legislación aplicable, lo primero es revisar si existe un instrumento internacional uniforme que regule la operación. En el caso particular de este supuesto, vamos a hablar del CICS, las siglas mencionadas anteriormente, CISG, porque se trata de una compraventa internacional de mercaderías entre las partes ubicadas de los estados. El CICS regula la formación del contrato, las obligaciones del vendedor y del comprador de ambas partes. Va a tener una regulación. La conformidad de las mercancías y los remedios por incumplimiento. Para los aspectos no cubiertos por la convención, se puede aplicar sus principios generales y en su defecto las normas del derecho internacional privado que señalan la legislación nacional supletoria competente. ¿Qué opciones tiene el hospital ante la entrega incorrecta del material o de lo que se llegó a comprar? En ese caso, el hospital debe de responder o puede hacer valer diversos remedios frente al incumplimiento. Como primer punto, puede exigir el cumplimiento correcto, es decir, que el laboratorio entregue las mercancías faltantes o sustituya las incorrectas. Por ejemplo, el laboratorio puede entregar la quinta máquina de oxígeno, cambiar la caja de abatelenguas por la caja de apósitos y banditas adhesivas y corregir o responder por el embalaje defectuoso de las camas. El segundo punto que sería importante es que se puede solicitar la reparación, la reposición o la sustitución cuando la falta de conformidad lo justifique. Y el tercer punto puede ser que se pida una reducción del precio, un ajuste, si se acepta conservar parte de la mercancía recibida. Como último punto sería el cuarto, que podría implicar el reclamar los daños y perjuicios si el retraso y la entrega de defectuosa causaron afectaciones económicas al hospital. Todas estas opciones se relacionan con los remedios previstos por el CICS para el comprador cuando el vendedor incumple con sus obligaciones. ¿Qué procede de la cancelación del contrato? Particularmente para este caso, la cancelación, entendida como la resolución o la terminación del contrato, podría proceder solo si el incumplimiento se considera esencial. Bajo las normas de la institución que rige, en este caso, un incumplimiento es esencial cuando priva sustancialmente a la otra parte de lo que tenía derecho a esperar del contrato. Si hay incumplimientos como la entrega tardía, como la mercancía distinta, una máquina faltante, un embalaje defectuoso, antes de afirmar que procede la resolución total, habría que analizar si estos defectos hacen inútil la operación para el hospital o si pueden corregirse mediante entrega complementaria, algún tipo de sustitución, algún tipo de reparación, algún tipo de reducción del precio o indemnización. No se procedería automáticamente a la cancelación total porque parte de la mercancía sí fue entregada, solo existieron algunos errores. No obstante, si el retraso y la falta de conformidad afectaron gravemente la finalidad médica del contrato o si el vendedor se niega a corregir el incumplimiento, el hospital sí podría solicitar, particularmente para este caso, la resolución total o parcial y además puede solicitar los daños y perjuicios. Podemos concluir mencionando algunas de las cláusulas para prevenir futuros conflictos. Podemos mencionar que los contratos internacionales como este es necesario incluir cláusulas claras y completas. En primer lugar, una cláusula de identificación precisa de las partes y sus domicilios para saber quién va a contratar y dónde se encuentran sus establecimientos. En segundo lugar, una cláusula detallada del objeto del contrato, con las cantidades, las características técnicas, la calidad, marca o especificaciones de cada producto. En tercer lugar, tenemos una cláusula del precio, lugar,
en la moneda, la forma y la fecha de pago. En cuarto lugar, una cláusula específica de la entrega que establezca la fecha, el responsable de transporte, los riesgos que pueden sufrir los productos, los seguros e intercoms aplicables. En quinto lugar, podemos encontrar una cláusula relacionada en cuanto al embalaje, la conservación de los bienes y especialmente porque se trata de material hospitalario. Como cláusula sexta, podríamos agregar lo que es la inspección y la aceptación de la mercancía, indicando en cuánto tiempo tiene el comprador para revisar y notificar los defectos. Es decir, hacerle ver, el hospital tendría que hacerle ver esta parte al laboratorio si existe algún defecto de por medio. En séptimo lugar o séptima cláusula, aplicar, ser muy detallados en el contrato, donde la cláusula estipule y se fundamente la legislación aplicable y la solución de controversias. Particularmente para este análisis, la aplicación del SIX y un mecanismo de arbitraje o jurisdicción competente. Como octava cláusula podemos encontrar o podríamos proponer en este contrato sobre la firma electrónica y la validez de las comunicaciones digitales, esto con la finalidad de evitar dudas sobre correos, mensajes de datos y documentos firmados electrónicamente. Y finalmente podríamos concluir con una cláusula donde se podría incluir algún tipo de indemnización, penalización por el retraso, algún tipo de garantía, sustitución de mercancía defectuosa, algún tipo de sustitución en cuanto a fuerza mayor y responsabilidad por daños. Y bueno, con todas estas cláusulas podríamos mencionar que el comprador tendría la mayor seguridad jurídica y en cierta forma se podrían reducir los riesgos en futuras operaciones internacionales. Como conclusión al análisis relacionado, se muestra, en este caso particularmente se muestra la importancia de pactar con claridad todos los elementos de un contrato mercantil internacional. Aunque los medios electrónicos pueden tener algún tipo de fallo, son facilitadores a las operaciones comerciales. Es necesario prever la legislación para poder aplicarla y fundamentarla en todo momento. La forma de entrega, la calidad de mercancías, el procedimiento de reclamación y las consecuencias del incumplimiento. De esta manera, las partes podrían reducir algún tipo de conflicto y proteger una mejor protección de sus derechos.